Mba'éichapa. Péina ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ og̃uahẽva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rupive. Ha iñasãiva Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive. Ko'ag̃uaitehína poteĩ aravo mbohapypa irundy aravo'i. Muy buen día a la audiencia de Radio Libre. Estamos iniciando nuestro programa de cada sábado de 6:30 a 7:30 de la mañana, Guaraní ñane ñe'ẽ, aquí por Radio Libre 1200 AM. Este es un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que tiene por propósito facilitar a la audiencia informaciones, novedades acerca de nuestra dulce y expresiva lengua guaraní y de nuestra cultura popular. Hoy es el sábado 2 de junio de 2018 y les deseamos a todos una feliz jornada, un poco fresca y todo, pero que sea una jornada provechosa para todos. Repota opa betepe guará, petei ara neporamba yepeva, yepemo hon saimi, ko ara tajeneje maimavepe, tesai, ui apave, ui aguapy, ha avei arandúi, ñaikotevẽ ñanderekovépe. Ko ag̃aitéhina pe mba'e iporãvéva, jaguerekóva ñamombe'u hag̃uahína umi kuehénte oñepyrũhague pe aranduka ojehechaukaháhína. Dice castellano pe Feria Internacional del Libro y Coa Taba Paraguaype, Comité Centro de Convenciones Mariscal López, Oña Villamorra, Pepe Iporã era Ñañemboyami, Jahechami, Miaranduka, Yajoguay Katumia, Añamoñe'ẽ. Peango tuichaiterei mba'épe ikatu ñanepytyvõpe ñanderekovépe, ikatu omohesãipe ñanderekove avei. Peango peteĩ pohã imbaretépa jepévape ñamoingue jave ñanepytu'ũme mba'ekuaa. Nuestro deseo de una feliz jornada, como les decíamos, y hacerles ya anticipadamente una invitación a todos los oyentes a participar de la Feria Internacional del Libro, que en este momento ya está abierta y se va a extender hasta el 10 de junio. Y sobre todas las cosas, poder acercarnos allí, observar y también adquirir los libros. Decía yo que los libros son como unos medicamentos que podemos consumir para, sobre todo, nuestra mente, en este caso también para cultivarla, desarrollarla mejor a través del conocimiento. Una parte muy importante de esta feria incluye obviamente obras de autores nacionales, y eso también es un mérito muy importante en nuestro país, de parte de quienes producen literatura, ya que lastimosamente hay todavía una orfandad en el ámbito de la producción, sobre todo en este caso del acompañamiento del propio Estado a la producción literaria en nuestro país. Aquí todavía cada escritor tiene que vérselas por su cuenta, como se dice habitualmente, y producir en la medida de sus posibilidades. En otras palabras, producir en la medida de lo que su bolsillo le permite. Y es por eso tan importante poder asistir o invitarles a todos a asistir, no solamente a ver, sino que a adquirir libros paraguayos, porque con ello también estamos colaborando con quienes se dedican a la producción literaria en todos los ámbitos, no solamente lo que usualmente denominamos literatura, que incluye la parte de la narrativa o la poesía o el teatro, en fin, sino que todos los ámbitos que abarca el conocimiento humano. Obviamente vamos a encontrar libros de toda la naturaleza, de toda clase, entre ellos sobre temas políticos, económicos, sociales, temas más específicos que tienen que ver
con la producción, otra vez en los distintos ámbitos, en el campo de la agricultura, de la ganadería. Es incesante la producción literaria, pero como decíamos, precisamente no cuenta con un acompañamiento de lo que en este caso implica el propio gobierno o el Estado. Sería interesante que en algún momento se aplique una política nacional en materia de producción literaria y de acompañamiento a quienes producen literatura. Ta ye kohar billa heshakua oihata pisha obrekoa hembiapo handikatúiva ovenohe araresare ndoguerekóipe pirapire hapeãngo peteĩ mba'e tekotevẽva Estado ojesareko upe mba'ére ha oñeha'ãva oipytyvõ umi ñande rapichakuérape he'íakue che peteĩ karai yma nderehóiramo Paraguaýpe nanderekoveivoi he'i ha peãngo peteĩ mba'e ko'ag̃uitépe añeteguáva reikóramo amyte okaha remombyry ko'águi ikatuvivoi rejapo mba'eve ha rejapóramo katu nahẽrakuãi nog̃uahẽ avavépe ha upévaniko oĩ he'íva jaha mante'ãrã Paraguaýpe ikatu hag̃uái che jaikói ha jaikove ha pe anive hag̃ua ojehu tekotevẽ umi ñane retã ruvichakuéra ojesarekomi umi haihára ha hembiapokuérare ha tove tomyasãiko ñane retã tuichakue javeve péicha añoite ikatúta avei ñamog̃uahẽ umi tembiapo porã itáva jaguerekóva oĩviva ñane retãme ha ñamog̃uahẽ ha'ehaguére CPM mitãrusukuérape ha peichahápe upéicharamo ikatu hag̃uái cheñamongakuaave ñande rapichakuéra pytu'ũ pe'ãngo peteĩ mba'e ne'írã ñande jejapóva hekotevẽko ñane retãme tekotevẽ og̃uahẽ peteĩ ára oĩháme añetehápe mburuvichakuéra he'íva ñepytyvõta ñahenóita umi haihárakuérape ha ñame'ẽta chupekuéra hembiaporã ha'ekuéra tonohépe iñapytu'ũgui imba'ekuaa tombohasa kuati'a rehe ha ápe ñane retã rérape ñande ñamyasãita umi tembiapo og̃uahẽ hag̃ua mitã ha mitãrusukuérape péicha jajapóramo jahaporãta heseve añape ivaíva ko'ag̃uitépe ndoipurihái pe ñepytyvõ hasýpe jahupyty jaikóva'erã jatyryry ápe ha pépe mburuvichakuéra rapykuéri ikatu hag̃uáicha tupã mba'ejáracha oity ñandéve jejahéipe ipytyvõ ha ndapéicheva'erã Estado ohupytykava'erã opavavévape arandu ohupytykáva avei jahechajepy'akõinte tesãi avei umi mokõi mba'e ñande ñeikotevẽ ikatu hag̃uáicha peteĩteĩ jakakuaa ha jakakuaáva ñande peteĩteĩ okakuaái ñane retã peãngope ro'echéva upéicharamo opavavetévape ko ikatúramo ñañembojamípe aranduka jehechaukahápe peaha'épe tuichavéva jaguerekóva ñane retãme ha upépe ikatu hag̃uáicha jahechami mba'e pyahu ha iporãvéta avei peichahápe jajoguáramo jagueraháramo ñande rógape ha ñamoñe'ẽ avei amomby'use opavavetéva umi ñane rendúvape umi apytépe sãmbyhyhára omba'apo Ateneópe ko'ẽramo arateĩ he'ise Domingo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme ko'ápe táva Fernando de la Mórape oikótahína pe aty jepivegua pea Castellanope oñembohéra reunión mensual de los directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha ko'ẽramo oĩtahína Ateneópe peteĩ karai ikatupyrýva iñarandúva heta mba'épe aña ko'ẽrõ ojapótava ha'e oñe'ẽta ñande ñoha'ãngáre añape ñeporanduhína mba'épa he'ise ñoha'ãnga he'ise teatro ha ko'áko karai oĩta Ateneópe ko'ẽrõ pyhareve ha oporombo'éta ha'e ohechaukáta omombe'úta omyasãita umi mba'e tekotevẽva jaikuaa jajapo hag̃ua ñoha'ãnga
Un taller de teatro es el que se va a desarrollar mañana en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde las 9:30 hasta las 11:30, a cargo del profesor licenciado Carlos Piñanes, quien es director general del Instituto Superior de Bellas Artes, a quien desde ahora agradecemos por el gesto de ofrecernos la realización de este taller. Y bueno, mañana se va a concretar. Para toda la gente que es interesada, la invitación es pública, es abierta, no tiene ningún costo. Insisto, el horario de 9:30 a 11:30 de la mañana en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí en la ciudad de Fernando La Mora. La dirección exacta es Julia Miranda Cueto, el número 1721. Esto está entre la calle Itonono y la calle R y Tres Corrales. Es zona sur, Fernando de la Mora. Para quienes quieran asistir, entonces pueden hacerlo sin ningún inconveniente. El horario, repito, de 9:30 a 11:30, y la clase de este taller estará a cargo del profesor licenciado Carlos Piñanes, quien además de ser director del Instituto Superior de Bellas Artes, es un actor de reconocida trayectoria y hombre de teatro, declamador, en fin, una persona con una vasta trayectoria en el campo del arte y sobre todo del arte nacional. Piséramos de Huecatupe ñamoñe puno ko arape guaña nene viapo a ñane moino yo pide guaisa ko ape ojupi ko ñane viapo ongajeangua opa beteape ñane no Claudia Inoue a Claudia pe piséramos ya lleureta ko anga ñamoñe puno onte ñando mi hangua pe te pura hei ne poramba yepeva